Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia. Hoy vamos a hablar, nuestro webinar comercial de hoy se llama Retos y oportunidades de los fueros de estabilidad laboral en salud. El objetivo pues de este webinar es manejar integralmente el antes, durante y después de la estabilidad laboral reforzada. Hoy nos acompaña entonces Guillermo Vaquero, él es socio fundador de Vaquero y Asociados. Entonces, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Te dejo con nuestros asistentes. Ya saben que en la parte derecha de su pantalla van a encontrar el espacio de chat o de preguntas. Las pueden ir haciendo, nosotros las vamos teniendo en cuenta y al finalizar, al cierre de nuestro webinar, vamos a tener un momento para ir respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan, pero ya saben que las pueden ir escribiendo. Entonces, Guillermo, muchas gracias y bienvenido. Otra vez. Ahora tengo sonido. Muchas gracias. Ahora sí me oyen todos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias a Clip por la invitación, a ustedes por conectarse. La idea de esto, como bien lo mencionaban, es poder entender un poco cuál es la figura de la estabilidad laboral reforzada, cuáles son esas oportunidades, ventajas y desventajas que tenemos al momento de querer terminar una relación laboral y poder compartir un poco con ustedes cuál ha sido como el desarrollo que ha venido teniendo la figura a través de los años. Para poder entender un poco el tema de cómo vamos a realizar este webinar, pues primero quiero establecer algunos parámetros, pues como saben, no los estoy viendo. Y pues pretendo que esto sea de una manera bastante práctica y cómoda para ustedes. En esta medida lo que vamos a hacer es que voy a proceder a apagar el video para que podamos posteriormente entrar a la charla y después un poco a lo que tiene que ver con las preguntas y, y a la presentación de la firma. Lo primero, porque estamos nosotros acá. Vaquero Asociados es una firma que se dedica principalmente a las asesorías integrales en materia laboral, todo lo que tiene que ver con la asesoría preventiva, reactiva, sobre todo en los procesos de litigación. En esa medida hemos obtenido una amplia y vasta experiencia en todos los temas de fueros de estabilidad laboral reforzada, en donde hoy podemos decir que ya hemos adelantado más de 650 procesos con éxito en vía de tutela y otro tanto en vía ordinaria. En esta medida, pues Vaquero Asociados desde ya se pone a su entera disposición para poder resolver todas y cada una de las dudas que les surjan a partir de la presentación o que ustedes tengan como empresarios y en los cuales nosotros les podamos servir. Sin más preámbulos, procedo a apagar la cámara y comenzamos con nuestra presentación. Perfecto. Si nos están oyendo, en este momento nos están oyendo, entonces comenzamos. Retos y oportunidades del fuero de estabilidad laboral reforzada. Para hablar de los retos y de la estabilidad laboral reforzada, tenemos que partir primero de el concepto de discriminación. Para la nación, para el legislador, para el Estado colombiano, existen unos retos que deben ser abarcados en aras de combatir esa discriminación propia del tratamiento a las personas con una discapacidad o con una disminución de su condición de salud. ¿Cuáles son esos retos? Pues primero, garantizar una inclusión en el mercado laboral de dichas personas. Evitar que la legislación o la protección que se haga de esta especialidad no implique per se que se desincentive la vinculación de las personas con discapacidad al mercado laboral y mucho menos que se desincentive la inversión extranjera o la inversión nacional en la creación y la generación de empresas y generación de empleo. Igualmente, existe un reto muy importante que yo creo que se comparte entre el legislador y los empresarios, que tiene que ver con el abuso del derecho. Generalmente, cuando se otorgan cierto tipo de prerrogativas a los trabajadores y a la sociedad en general, se presentan una serie de abusos, como los que hemos venido encontrando durante los 10 últimos años, que han implicado para los empresarios unos sobrecostos, unos traumatismos en la operación,
la inclusión de personal no necesario, inclusive a veces no capacitado para realizar ciertas funciones única y exclusivamente por condición o a causa de una decisión judicial por demás de carácter constitucional. ¿Cuáles son esos aspectos generales de la estabilidad laboral reforzada en materia de salud? ¿Qué es la estabilidad laboral reforzada o qué es el fuero de salud? Lo primero es una prerrogativa de orden constitucional creada por la jurisprudencia que pretendía evitar que los trabajadores fueran despedidos o disminuidos en sus condiciones laborales a causa o a razón de una situación de discapacidad o de limitación en su salud. Los orígenes de la figura datan de la convención o el convenio C-158 de la OIT que pretendía que los Estados miembros forjaran o formaran dentro de su legislación una posibilidad de protección y de vinculación a los trabajadores que tenían una condición de salud. Así pues, con fundamento en el cumplimiento de este convenio de la OIT y con fundamento en los artículos 1, 2 y 13 de la Constitución Nacional, el legislador, como primera medida, profiere una ley, que es la Ley 351 de 1997, a partir de la cual pretende la inclusión laboral de estas personas y en su artículo 25, en su artículo 26, prohíbe o proscribe la terminación del vínculo laboral cuando esta terminación tenía como fundamento único y exclusivo la limitación del trabajador si ésta no contaba con una autorización previa del Ministerio del Trabajo. En dicha ley, para conocimiento de muchos, o digámoslo así, por valoración de muchos, no se incluyeron todas las protecciones que se debían establecer. Pues si vemos, el artículo 5 nos establece unas reglamentaciones especiales que dice que esta ley solamente podrá ser aplicada para aquellas personas que aparecieran calificadas como tal en el carnet afiliado del Sistema de Seguridad Social en Salud. Y tenía unas clasificaciones, estas clasificaciones no estaban contenidas en la ley, es decir, la ley se había quedado un poco corta al respecto. Es allí cuando entra a jugar un papel muy importante la Corte Suprema de Justicia, quien en interpretación del artículo 26 de la Ley 361 del 97, comienza a dar unos criterios bajo los cuales se va a comenzar a regir lo que para entonces se conocía como el fuero de salud. En dicho momento, para la Corte Suprema de Justicia, esta medida debía aplicarse única y exclusivamente a aquellas personas que fueran consideradas con una discapacidad o limitación de grado severo o profundo, tomando para sí la clasificación que había determinado el decreto 2463 del 2001, que a su vez establece que será considerado con limitación leve o moderada aquella persona que tenga una calificación de discapacidad laboral entre el 15 al 25%, con una calificación de discapacidad severa quien tenga una calificación de discapacidad laboral de entre el 25 al 50% y con una calificación profunda quien supere el 50% en su dictamen de discapacidad laboral. Siendo así, la Corte Suprema de Justicia establece como requisito sine qua non, requisito indispensable, que para que proceda la protección sea necesario, primero, que exista una calificación previa por parte de la autoridad competente. Segundo, que estemos hablando sobre un contrato de trabajo bajo la modalidad de duración indefinida. De esta manera, para la Corte Suprema de Justicia,
no estaban cobijados bajo esta protección aquellas personas que se vincularan por contratos laborales con duración determinada, contratos a término fijo, o determinable, como por ejemplo el contrato de obra o labor. Esta fue una jurisprudencia que se vino aplicando por la Corte Suprema de Justicia, es decir, dentro de los procesos ordinarios en primera, segunda instancia y en sede de casación. Pero por su parte, la Corte Constitucional consideró que este artículo 26 había contemplado una limitación o una protección bastante limitada para aquellas personas que se encontraban con una condición de salud. En este aspecto, en un control constitucional que hace la Corte del artículo 26, en la sentencia C-531 del año 2000, decide ampliar el espectro que le había otorgado el legislador a la figura, y en donde, con fundamento en los principios de solidaridad e igualdad, introduce a la protección una serie de prerrogativas que antes no tenía. Es así como, por ejemplo, en esta sede de constitucionalidad se establece por primera vez la consecuencia de declarar ineficaz el despido que se hubiese producido de un trabajador con discapacidad. Es decir, para la Corte Constitucional ya el efecto no iba a ser única y exclusivamente el contemplado en el artículo 26 de la Ley 361, cuál es la obligación de pagar 180 días de salario al empleado que hubiese sido despedido en condición de discapacidad, sino que además esta protección debía traer como consecuencia la ineficacia del despido. Para la Corte, cualquier empleador que tuviera la posibilidad de pagar esos 180 días quedaba en libertad de terminar indiscriminadamente dichos contratos. Es por esto que dijo que adicional a ello, se debía entender en una interpretación extensa del artículo 26 que todo contrato que hubiese sido terminado con una persona con discapacidad sin autorización previa del Ministerio de Trabajo, debía considerarse esa terminación ineficaz y por lo tanto se debería mantener incólume la relación laboral con todos los efectos que de ello se predican, es decir, con el efecto del reintegro, con el efecto de la protección en el sistema de seguridad social en salud, con los efectos propios patrimoniales como lo son el pago de salarios dejado de percibir durante el tiempo que el trabajador hubiese sido desvinculado y, adicional a ello, manteniendo la sanción contemplada de pagar 180 días de salario. Esto desgraciadamente no paró allí. Como era de esperarse, al haber establecido una interpretación de rango constitucional al artículo 26, dio la oportunidad de que los trabajadores que se sintieran allí discriminados comenzaran a entablar una serie de acciones de orden constitucional y especial, como es la acción de tutela, mediante la cual la Corte Constitucional nuevamente adquiere funciones en lo que para nosotros consideramos propias del legislador y se otorga la facultad de generar nuevamente ampliaciones a este fuero, ampliaciones a esta prerrogativa que había contemplado el legislador, estableciendo que ahora no solamente esta protección iba a abarcar a aquellos trabajadores vinculados por un contrato de trabajo a término indefinido, sino que además se iba a poder aplicar por otro tipo de trabajadores, los cuales hubiesen estado vinculados por contratos de trabajo a término fijo, por contratos de trabajo, por obra labor, e inclusive por contratos de prestación de servicio o contratos de aprendizaje. Situaciones que de ninguna manera fueron así concebidas ni por el legislador ni por la Corte Suprema de Justicia cuando hizo interpretación de la norma.
Adicional a ello, la Corte establece que esta prerrogativa o esta protección especial debería estar al margen de cualquier tipo de calificación. Es decir, ya no importaba si la limitación del trabajador era leve, moderada, severa o profunda, sino que lo que debería importar es si existe una debilidad manifiesta al margen de cualquier tipo de incapacidad. ¿Qué entendió la Corte Constitucional por debilidad manifiesta? Cuando hablamos de debilidad manifiesta, dejamos abierto un espectro mucho mayor en la medida en que en ella cabe no solamente las personas que tengan una discapacidad, sino también aquellas personas que tengan incapacidad médica temporal. Personas que así no hayan sido declaradas inválidos, tengan una disminución en su condición de salud. Personas que tengan por un accidente, bien sea laboral o no, un proceso de calificación pendiente. Personas que adicional a ello tengan procesos de terapia o tratamiento de una patología, todos ellos están contenidos dentro de lo que la Corte Constitucional ha manifestado o ha entendido por debilidad manifiesta. Siendo así esto, la Corte llega a un punto de establecer que ya no vamos a hablar hoy en día de un fuero de salud laboral, sino debemos hablar de un fuero ocupacional. Su espectro se amplió. Llegamos al punto de tener que modificar la naturaleza jurídica misma de lo que había sido una protección especial para buscar la inclusión del trabajador a convertirnos en una protección casi absoluta en donde cualquier trabajador por cualquier tipo de incapacidad, llámense hernias, llámense procesos de sinusitis, como hemos visto varias veces en la firma, llámense procesos temporales de, de, situaciones de depresión, situaciones psicológicas, puedan estar amparados bajo esta estabilidad. Si hacemos un recuento de cuál ha sido la posición de la Corte, es de gran relevancia nombrar aquí la sentencia SU 049 del año 2017. En esta sentencia de unificación, la Corte Constitucional pretende organizar o concentrar cada una de las reglas que independientemente había generado a través de los fallos de tutela para intentar armonizar el proceder tanto de empresarios como de trabajadores al momento de darle aplicación al fuero de salud, ahora ocupacional. En esta sentencia se establecieron varias reglas. La primera conclusión a la que se llegó es que existe un deber de solidaridad, ya no del empleador, sino del contratante con el contratista. Es decir, abarcando nuevamente contratos de trabajo, prestación de servicios, etc. Ese deber de solidaridad no solamente está determinado por la facultad o la posibilidad que tenemos de sentir compasión por una persona en una situación de debilidad, sino que nos otorga a los empresarios la obligación de acompañar al trabajador en su proceso de disminución de su condición de salud para intentar que éste sea superado o que de no ser superado, para intentar brindarle al trabajador una protección adicional como lo es la posibilidad de conseguir fuente de sustento para sí y para su familia mediante la realización de otra función para lo cual el empleador o contratista deberá capacitar. La segunda es una regla que genera y que ha generado bastantes fallos en contra de los empleadores,
muchas veces, por decirlo menos, injustos, y es que estableció una supuesta existencia de una presunción legal mediante la cual, a los ojos de la Corte Constitucional, todo despido que se realice a un trabajador que tenga una condición de debilidad manifiesta, se presume que se ha hecho en virtud de esa condición, sin importar que exista una justa causa o una causa objetiva para la terminación del contrato de trabajo. En esta misma jurisprudencia, la Corte equiparó dos conceptos que son muy importantes al momento de terminar una relación laboral. El concepto de justa causa, entendida pues como las contenidas en la ley, artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, en el reglamento interno del trabajo o en el contrato laboral, a la terminación por causas objetivas, como lo son la culminación del plazo pactado o la culminación de la obra o labor para la cual fue contratado el trabajador. Al equiparar estas dos formas de terminación contractual laboral, la Corte Constitucional estableció que no importaba cuál fuera la fórmula acogida por el empleador para dar por terminado su contrato de trabajo, toda vez que siempre que mediara una existencia de debilidad manifiesta, se debía acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar permiso o autorización, bajo la consecuencia de que si no lo hacía, se iba a declarar ineficaz el contrato, en la terminación del contrato, y se iba a aplicar las sanciones contenidas en la ley, esto es, la sanción de 180 días de salario. Como último, y de gran relevancia, la Corte Constitucional le da un grado de derecho fundamental a esta nueva estabilidad laboral que había creado. Es decir, con mayor arraigo e ímpetu, los trabajadores pueden acudir a la acción de tutela para buscar los efectos de protección, es decir, para buscar la ineficacia del despido, por ende el reintegro y por ende, como una causal excepcional, la aplicación de la sanción. Pues recordemos que las sentencias de tutela por autonomacia no permite que se generen pretensiones de carácter económico. Pero lo que hemos visto a través de la práctica es que por sentencias de tutela muchos empresarios nos hemos visto en la obligación de pagar o de asumir la sanción de 180 días de salario en una acción de constitucionalidad. ¿Qué sucedió? Nuevamente volviendo a los orígenes, de lo que era la estabilidad laboral contemplada en la Ley 361 del año 1997, la Corte Suprema de Justicia, en reciente jurisprudencia, intentó hacer lo propio y determinar cuál debería ser la interpretación que se debía dar, no solo al artículo 26 de dicha legislación, sino a esa estabilidad laboral creada por la Corte Constitucional. En esta jurisprudencia del año 2018 y con ponencia de la magistrada Clara Cecilia Dueñas, se establecieron unas reglas bajo las cuales se debía entender que podíamos darle aplicación o no a ese fuero de estabilidad laboral. Lo primero, la primera regla importantísima que se estableció en dicha jurisprudencia es que, contrario a lo manifestado por la Corte Constitucional, ya no era necesario solicitar un permiso de trabajo previo al Ministerio de Trabajo para dar por terminada la vinculación laboral, cuando esta terminación se producía con efecto o causa
de una causal objetiva o de una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo. Lo segundo, manifestó la Corte Suprema de Justicia, es que no es cierto, que no existe tal cosa como una presunción legal de hecho o de derecho, mediante la cual se deba entender que toda terminación de un contrato de trabajo que se produzca con posterioridad a el conocimiento o no de una situación de debilidad manifiesta de un trabajador, per se debe entenderse que se realizó con causa de esa discriminación, es decir, con causa de esa discapacidad o disminución de la condición de salud. Al no existir esta presunción, la Corte impone ahora la carga al trabajador de demostrar que existe un nexo de causalidad entre el despido y su condición de salud. No existiendo la misma, por ejemplo, en las causales objetivas como lo son la terminación del plazo pactado o la culminación de la obra o labor para la cual fue contratada. Pues desde el mismo inicio de la relación laboral, las partes se pusieron de acuerdo y dijeron cuándo debía terminar ese vínculo contractual, situación que nada tiene que ver con la disminución o no de la condición de salud del trabajador. También la Corte va más allá, la Corte Suprema de Justicia va más allá y dice, mire, para que no se deba aplicar esa prerrogativa constitucional, ese fuero de salud ocupacional, deben operar 4 aspectos. El primero, que el despido sea por una causal legítima, como lo hablamos, o por una justa causa o por una causal objetiva. El segundo, que esa causal sea demostrable por el empleador. Es decir, que si estamos hablando de una causal objetiva, se acredite con los documentos o pruebas necesarios para, para esclarecer cuál fue la voluntad de las partes al momento de suscribir el contrato, o si estamos hablando de una justa causa, que se demuestre que al trabajador se le realizó el procedimiento disciplinario correspondiente. Este es el que también ha desarrollado la Corte Constitucional en la medida de poder entregarle al trabajador la potestad de ejercer su derecho a la defensa y de tener una segunda instancia. Tercero, no opera, dice la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de esta protección cuando la discapacidad no es un obstáculo para laborar. Si bien es cierto, existen ciertos tipos de discapacidades, no toda discapacidad se contrapone con el objeto para lo cual el trabajador fue contratado. No es lo mismo que un futbolista tenga un accidente de tránsito en el cual pierda una pierna, a que un abogado tenga un accidente de tránsito en el cual pierda una pierna. Pues el futbolista requiere de sus piernas para poder ejercer su profesión y el abogado, pues generalmente no requiere de sus extremidades para la realización de su función. En esta medida, si la discapacidad, en el caso del abogado, no le impide el desarrollo de su función, no sería aplicable un fuero de estabilidad laboral en razón a que esa discapacidad o disminución de su condición de salud no le impide sustancialmente la realización de la función. También dice la Corte que nadie está obligado a lo imposible. Y en esa medida que cuando la discapacidad sea insuperable, pues también se proscribe o pretermite la aplicación de lo que sería esa protección especial a la estabilidad laboral reforzada. En ese sentido, la Corte realiza una serie de definiciones que son muy importantes a tener en cuenta para efectos de lograr lo que nosotros hoy queremos presentar como oportunidades para el empresario de aplicar o inaplicar la protección especial del fuero de salud ocupacional
que son las 3 R's: la rehabilitación, la reincorporación y la reinserción. La rehabilitación, en la medida en que el empleador debe demostrar no solamente el acompañamiento al trabajador en todo su proceso de salud, brindándole las condiciones necesarias para que pueda desempeñarse en un lugar o en un cargo de igual condición que el cargo que venía desempeñando, pero ahora ajustado a las condiciones médicas que para ello le proporcione el médico tratante o la ARL. La reinserción, que busca que el trabajador vuelva a ser productivo dentro de la compañía o las funciones para las cuales fue contratado, y la reincorporación, que busca como finalidad que dicho trabajador, si bien no pueda realizar las mismas funciones para las cuales fue contratado, pueda desenvolverse en otras funciones que le permitan generar el sustento propio para devengar un salario igual o mejor al que venía a devengar. Como podemos ver, nos encontramos frente a lo que nosotros denominamos un choque de trenes, en donde existe una figura de orden jurisprudencial creada por la Corte Constitucional como órgano máximo y supremo en lo que tiene que ver con la interpretación de las leyes, entendiendo que la Constitución es la norma de normas y la que debe permear cualquier norma del ordenamiento jurídico. Y lo segundo es la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, es decir, como último definidor de la situación en el orden jurisdiccional. Es decir, si a mí un trabajador me pretende demandar por vía ordinaria, será la Corte Suprema de Justicia quien resuelva en última instancia o quien defina cómo debe ser esa interpretación que deben aplicar los jueces. ¿Qué supone ese choque de trenes? Para el empleador, una inseguridad jurídica, digámoslo de esta manera, insuperable. En la medida en que, si bien es cierto, yo me apego a los conceptos propios de la Corte Suprema de Justicia y decido despedir a un trabajador, por ejemplo, por una condición de salud, por un cumplimiento del plazo término pactado, contrato a término fijo de 1 año, se cumplió el término, se dio el preaviso suficiente, terminé el contrato, sin acudir al permiso previo del Ministerio de Trabajo, pues si el trabajador me demanda por vía ordinaria, estoy seguro que en aplicación de esta sentencia o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia voy a estar amparado. No obstante ello, una vez terminemos el contrato con el trabajador, ¿qué va a suceder? El trabajador va a acudir a la vía de tutela y en sede de tutela la interpretación que se va a dar es la de la Corte Constitucional y el juez, sin importar cuál haya sido la interpretación de la Corte Suprema de Justicia, deberá atenerse a lo que dijo la Corte Constitucional. Es decir, aquí existe una presunción, el empleador debió haber acudido al Ministerio de Trabajo, se le aplica la sanción y se debe otorgar la reubicación del trabajador o el reintegro. Así las cosas, el empresario que despidió al trabajador por vía de tutela debió reincorporar al trabajador, pagarle 180 días de salario y fuera de eso, con posterioridad, asumir un proceso laboral, el cual seguramente va a tener una tardanza de varios años, cuando menos 2, en los cuales, para tener una sentencia de última instancia, va a poder controvertir lo que la jurisprudencia o lo que la sentencia constitucional le obligó a cumplir. Esto hace que para los empresarios esta situación sea incomprensible. Y esto lo entendió el gobierno colombiano y en una ejecución de armonización, entendiendo que para ambos, llámese Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia, el punto de inflexión estaba en el Ministerio de Trabajo, decidió expedir
una circular, que es la circular 049 del año 2019. ¿Qué se dijo en esa circular? Que para todas las inspecciones de trabajo se iban a establecer unos procedimientos y criterios para poder otorgar este permiso que requiere tanto la interpretación de la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo hizo? Lo primero que establece el ministerio es, mire, lo que yo voy a adoptar es la posición de la Corte Constitucional. Es decir, para el Ministerio de Trabajo, siempre que exista una disminución de condición de salud, se debe solicitar la autorización del ministerio previo a la terminación. No importa si la causal es objetiva, si la causal es justa causa, si es injusta causa, cualquiera que sea la causa, el ministerio debe autorizar el despido o la terminación del vínculo laboral. Lo segundo que dijo el ministerio es, a pesar de haber establecido y asumido la posición de la Corte Constitucional, también recogió lo que había expresado o las reglas que había expresado la Corte Suprema de Justicia para no dar aplicación a el fuero de estabilidad consagrado por la Corte Constitucional. ¿Y qué dijo? Para que yo pueda proceder a dar una autorización debemos enmarcarnos dentro de ciertas condiciones. Primero, una condición de que existe una justa causa del despido, una causa legítima, como lo hablamos. Es decir, que estemos hablando de una causa establecida en el Reglamento Interno de Trabajo, en el contrato laboral, en el artículo 62, o una terminación objetiva como lo es el plazo pactado, contrato a término fijo, o duración de la obra o labor cuando ésta se termine. Lo segundo que estableció es, yo voy a otorgar el permiso si esta causal es comprobada. Entonces, señor empleador, si usted quiere que yo le otorgue a usted el permiso, usted tiene que otorgarme las pruebas suficientes para que yo le otorgue la terminación, la autorización de terminación. Estas pruebas son o documentales o periciales o de cualquier tipo de pruebas que esté contempladas como tal en el ordenamiento jurídico colombiano, testimoniales, por ejemplo. También dijo, se va a otorgar este permiso cuando la discapacidad o la situación de salud del trabajador sea incompatible o insuperable con el cargo que desempeña. Es aquí donde cobra importancia el significado de lo que nosotros denominamos las 3 R's, la rehabilitación, reincorporación, reinserción del trabajador, en donde el empleador debe mostrarle o demostrarle al Ministerio del Trabajo que ha cumplido a cabalidad con su deber de solidaridad. Es decir, que ha propendido porque el trabajador supere su condición o que a pesar de haberlo hecho, se encuentra en una situación insuperable y que por ende no le es posible reubicarlo dentro de las instalaciones de la compañía, ni soportar indefinidamente una situación de incapacidad permanente. Los aspectos para tener en cuenta para negar o no, o el procedimiento que se debe realizar. Según el Ministerio de Trabajo, la fórmula para poder atacar el choque de trenes era establecer un mecanismo eficaz, un mecanismo rápido, que intentara por lo menos ser tan expedito como la misma acción de tutela, en la medida en que si lo que proscribe la Corte Constitucional es que no se haya pedido el permiso al Ministerio de Trabajo, este permiso se tramitara con anterioridad a los términos que nos otorga la acción de tutela. Así pues, se estableció como requisito, primero, que la solicitud se debe presentar por escrito. Segundo, que junto con la solicitud se deben aportar todas y cada una de las pruebas, bien sea para alegar una de las 3 causales. Tiene que probarse la existencia de dichas causales. Y tercero, se estableció un término en la ley que desgraciadamente actualmente no se cumple,
que está entre los 5 días hábiles y los 15 y 30 para poder definir la situación. 5 días hábiles primero para avisarle al empleador sobre el inicio del trámite de la solicitud. 15 días hábiles para expedir la autorización de negar la solicitud o 30 días hábiles cuando la discapacidad sea incompatible o insuperable con el cargo que desempeña. Teniendo en cuenta esta nueva visión y el desarrollo que ha tenido a través de los años, esta estabilidad, nosotros hemos encontrado unas oportunidades. La primera oportunidad es una oportunidad de prevención. Cuando más nos vigilan, mejor hacemos las cosas. Se debe, desde la perspectiva de la firma, prevenir las situaciones que puedan conllevar a que un trabajador se encuentre en una debilidad manifiesta. ¿Y esto cómo se hace? Se hace con la implementación de los sistemas de gestión y salud, seguridad en el trabajo. Se hace con la implementación de políticas propias en la compañía para el acompañamiento, para la superación y supervisión de las condiciones de salud. Hemos encontrado casos en donde los trabajadores alegan tener una hernia como incapacidad o debilidad manifiesta para desempeñar su función, pero nunca se operan, nunca se tratan, porque mientras que la tengan, siempre van a tener una protección. Si nosotros como empresarios tenemos una política de acompañamiento y logramos demostrar que no es que no se haya podido superar la condición de salud, sino que es el trabajador que se niega a realizar todos y cada uno de los procedimientos para superarla, vamos a poder obtener una autorización para la terminación del contrato de trabajo y, o más bien, incluso vamos a poder obtener unos resultados favorables en acciones de tutela, como en efecto lo hemos logrado. ¿Qué también debemos asumir como oportunidad? El hecho de que se haya generado una circular por parte del ministerio y que esta circular contenga ciertos requisitos y ciertos trámites de agilidad, también nos da oportunidad para defendernos frente a los abusos de los trabajadores cuando pretenden exorbitar las protecciones que les ha dado la Corte. En este sentido, podemos asumir estos términos como propios para defender esas posiciones que la Corte Suprema de Justicia nos ha otorgado. ¿Cómo? Bajo la manifestación expresa al juez constitucional de que no obstante no necesitar el permiso del Ministerio de Trabajo, se ha tramitado el mismo y que estamos en espera de definición, solicitándole una suspensión de la acción constitucionalidad. ¿Qué otra oportunidad tenemos? Al mejorar las prácticas laborales, al mejorar las políticas y el acompañamiento, vamos a tener menos niveles de ausentismo en las empresas. Pero ello no implica de ninguna manera que este nivel de ausentismo sea per se una validación o una prerrogativa que va a impactar directamente en la economía. Pues para que ello sea así, debemos realizarlo de una manera permanente y preventiva, evitando con el acompañamiento al trabajador que las incapacidades se vuelvan de alguna manera indefinidas o indeterminadas. Recomendaciones. La primera recomendación es entender que estamos bajo un espectro de inseguridad jurídica. Y en ese sentido es intentar de todas formas darle aplicación tanto lo establecido por la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia. El primero, para evitar un perjuicio inminente e inmediato a través de una acción de tutela, y el segundo, para evitar ser condenado en una acción laboral que
a todas luces nos están dando la oportunidad de prevenir o de mitigar si seguimos los conceptos de la Corte Suprema de Justicia. Intentar, de todas formas, darle aplicación a la circular del Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, muchas dependencias o inspecciones han sido reacias a darle aplicación a la circular por miedo a que ésta sea derogada, es una invitación de nosotros motivar al empresario para que exija su aplicación, pues ya en varias inspecciones de trabajo hemos podido darle aplicación a la misma y obteniendo así resultados favorables para las empresas. Teniendo 15 minutos de sobra, quisiera pasar ahora al tema de las preguntas para poder resolver cada una de las inquietudes que ustedes nos presenten. Bueno, vamos a ver porque hasta el momento están como muy tímidos, no han hecho preguntas, a menos que les haya quedado todo muy claro. No sé si tengan de pronto algunas consultas, algo de repente algunas recomendaciones que quieran que les hagamos en este webinar. Ok, Laura está escribiendo. Vamos a darle un tiempito a Laura para que nos envíe su pregunta. Bueno, si no tienen preguntas, les agradezco a todos por su participación. Quedamos atentos a cualquier tipo de consulta que puedan generar, para lo cual ponemos a disposición todos los implementos de la firma. Pueden contactarnos mediante la página web www.vaqueroasociados.com o a través del correo electrónico guillermo@vaqueroasociados.com.co. Bueno, sí, Laura nos escribió la pregunta y dice, ¿cuántos días después de una incapacidad temporal a los cuántos días después de una incapacidad temporal se puede despedir una persona? Perfecto. Si damos aplicación a lo que hemos visto hoy frente a la posición de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, debemos saber y entender que no existe una limitación temporal que me diga 1, 2 o 3 días. Esto debe partir de la razonabilidad del empleador en la medida en que podamos establecer que esa incapacidad temporal no le va a generar ni situaciones que estén pendientes de calificación de una discapacidad, ni de tratamientos, ni de terapias que puedan generar para el trabajador un reintegro a causa de lo que entiende la Corte Constitucional debe ser una protección o una estabilidad por debilidad manifiesta. Ok. María Fanny dice, tengo un contrato fijo que se terminó con el debido proceso en enero del 2017 con tutela. Hubo un reintegro ahora, esto en demanda vía ordinaria. ¿Esta última circular aplicaría retroactivo? Digamos que no existe una aplicación retroactiva como tal, teniendo en cuenta que la circular es el procedimiento que estableció el Ministerio de Trabajo, debe aplicar las inspecciones del trabajo. No obstante lo anterior, teniendo el contrato vigencia actual, pues está el trabajador en una condición de reubicación o reintegro y el contrato mantenerse vigente si se considera que se cumplen con los requisitos establecidos dentro de la circular, se podría dar aplicación a la misma, no para que se aplique de manera retroactiva, sino para que se dé el permiso inmediato para dar por terminado el contrato de trabajo. Si la empresa desconoce que una persona está enferma porque nunca ha reportado ni incapacidades ni recomendaciones médicas y la empresa termina el contrato por justa o sin justa causa, ¿se puede reintegrar esa persona? Desde la perspectiva de la Corte Constitucional, en un principio se había establecido que no importaba si el empleador conocía o no de
dicha discapacidad o de dicha disminución de la condición de salud. No obstante ello, con posterioridad y teniendo en cuenta la obligación laboral que tiene el empleador de practicar los exámenes temporales, los de ingreso, periódicos y los exámenes de terminación a la terminación del contrato de trabajo para establecer las condiciones de salud del trabajador, que se determina su condición. Si estos resultados son resultados favorables, se le puede dar por terminado el contrato de trabajo y tiene una defensa suficiente en vía de tutela o en vía ordinaria para mantener esa desvinculación intacta. Alejandra nos dice, ¿qué hacer con un trabajador que padece VIH y cuadra incapacidades para puentes? Dentro de las recomendaciones que hacemos es generar políticas de acompañamiento a todos y cada uno de los trabajadores. Hay condiciones que son insuperables, pero que de ninguna manera afectan o impiden el desarrollo de la función por parte del trabajador. Lo mejor que se puede hacer es a través del acompañamiento que le haga la EPS, la ERL o el médico de salud ocupacional contratado por la compañía, intentar que dichas incapacidades o que dichas citas médicas sean programadas de forma tal que no interfieran con la realización de la función en el trabajo. Si de todas formas el trabajador que padece con VIH insiste en obstaculizar el desempeño y la función de la empresa, del objeto social de la compañía, se deberá acudir por vía excepcional a la autorización del Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato cuando se cumpla con una de las condiciones para su terminación, causales objetivas o las justas causas determinadas en el reglamento interno de trabajo por la ley. Listo. Dice, si la empresa otorga la carta para los exámenes médicos de egreso y la persona deja recibido, pero no se los hace, ¿la empresa qué puede hacer en ese caso si no tiene el certificado médico de egreso? Si el trabajador no acude durante el tiempo determinado por el empleador al momento de la terminación del contrato a realizarse los exámenes médicos, se podrá entender que este trabajador ha renunciado a su derecho de realizarse los mismos y por ende la empresa podría alegar esta condición para defender sus intereses ante una posible acción de tutela o una acción ordinaria. Miremos cómo siempre debemos apuntar a los criterios de razonabilidad en donde yo no puedo obligar a una persona que acuda al médico o bien para que se le determine si tiene una debilidad manifiesta o bien para que la supere. Pero sí puedo establecer que si la persona renuncia a este derecho o no quiere superar su condición, tampoco estaría yo obligado a mantener una vinculación indefinida o indeterminada en un contrato de trabajo. Bueno, para demostrar las 3R es recomendable como compañía crear una política. Sí, es recomendable crear una compañía, una política por escrito y es recomendable que esa política sea parte del sistema integrado de gestión de salud y seguridad en el trabajo, con acompañamiento de profesionales expertos en la materia de las EPS y las ARLs, mediante la realización de mesas técnicas de valoración de cada uno de los casos que se presenten en la compañía. Preguntan que cuántos días debe otorgar a las personas. O sea, una vez se realiza el examen de egreso, ¿cuántos días se puede otorgar a las personas a la terminación del contrato de trabajo, siguiendo la pregunta, se manifiesta o se ha establecido, digamos, de tiempo atrás, un tiempo prudencial de 5 días. Darle 5 días hábiles para que la persona pueda desplazarse a realizarse los exámenes de egreso es lo que se ha venido trabajando a la luz de la ley y la jurisprudencia. Bueno, estoy entendiendo bien la pregunta de María Fanny. Lo que está diciendo es que si una vez el trabajador ya se retira, si retira al trabajador en el examen por terminación de obra, manifiesta alguna patología de la cual el empleador no conocía, ¿qué sucede? La simple manifestación del trabajador de tener la patología no es óbice para
que se desprenda de manera inmediata la protección especial de la estabilidad manifiesta. Pues si bien es cierto, a pesar de los límites o extralímites que le ha dado la Corte Constitucional a esta figura, no es menos cierto que toda aquella persona que quiera alegar un derecho debe demostrar. La simple manifestación no es una causal objetiva para poder deprecar en sí mismo una protección a estabilidad laboral reforzada. Seguramente el trabajador va a iniciar las acciones legales correspondientes, preferiblemente usadas por el trabajador, la acción de tutela, y en esa medida pues la empresa deberá defenderse bajo los argumentos y criterios explicados en esta conferencia. Pues, creo que por ahora no hay más preguntas, entonces pues damos por terminado nuestro webinar. Muchas gracias por su asistencia, por su permanencia. Guillermo, muchas gracias. Ok, tenemos una última. Laura, si una trabajadora se encuentra en restricciones médicas y no realiza las funciones propias de su cargo, pero esta persona, ¿qué pasó? Laura, nos llegó la mitad de tu pregunta. Nos llegó la mitad de tu pregunta, Laura. Bueno, de todas formas, pueden hacerles llegar las preguntas. Tú dejaste tu correo electrónico, pueden hacerles llegar las preguntas de consulta, que necesiten al correo que se había relacionado anteriormente. Si quieres, lo puedes recordar. Sí, igualmente les recuerdo nuestras vías de contacto pues a través del correo electrónico que es guillermo@vaqueroasociados.com.co o a los teléfonos 629-7319 o 629-7325 de la ciudad de Bogotá. Listo, muchas gracias a ustedes. Ya saben que este webinar pues fue grabado. Bueno, me preguntan que si puedes compartir la presentación. Sí, sin ningún inconveniente. Listo. Entonces ya saben que en nuestra página web pueden encontrar este webinar que fue grabado y pues, van a poder descargar esta presentación. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.